Y hoy toca otra de esas charlas de sábado. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con otro vídeo de esos de charlas de sábado porque parece que os gustan y la verdad es que Threads es una fuente de inspiración para este tipo de charlas. Hace unos días me salió, bueno, de hecho contesté y mi respuesta tuvo también bastante interacción, una publicación sobre una chica que hablaba de cómo por haber decidido no beber una noche en la que salió, pues se convirtió en el objeto de burla y mofa del grupo con el que salía. Y yo le contesté pues algo que os conté en aquel vídeo de 50 cosas sobre mí, el último, no en el primero, de lo poco que me gusta la gente que bebe alcohol y cómo te infantilizan y cómo te intentan hacer beber, pero básicamente era eso, ¿no? Que yo no bebo y que cuando salía con determinado grupo de personas, la infantil era yo, se reían porque me bebía una Coca-Cola, en fin, y todo su objetivo era que yo bebiera porque había que reeducarme, cuando en realidad el que tiene el problema porque es incapaz de salir sin beber, pues no soy yo. Eso es un vídeo que tengo pendiente hacer porque de hecho mucha gente se sintió identificada en aquel vídeo de 50 cosas sobre mí con ese punto en concreto. Pero lo que me ha hecho pensar ese tema que salió sobre la bebida y sobre tal es no sobre la bebida en sí, sobre si bebes o no bebes, sino sobre el ser el blanco fácil. Y me explico, porque no sé si esto es algo común a todo el mundo o si solo nos pasa a algunas personas. El sentirnos que somos el blanco fácil. Entonces yo muchas veces estando en grupo he sentido que soy el blanco fácil. He sentido que si hay que hacer algún tipo de burla o algún tipo de lo que sea, ahí me tienen a mí. Me ha pasado mucho y desde siempre además. La primera vez que recuerdo el haber sentido esa sensación de ser el blanco fácil era muy pequeña, tendría pues a lo mejor 9 años, 10 años. Es la primera vez que recuerdo eso, ¿no? El ser el objeto de la burla, sin comerlo ni beberlo. O sea, me da mucha vergüenza decir esta frase, pero en fin, estábamos en el recreo, en el colegio, y empezó a oler mal. Y entonces dije, ¡jo, a qué huele! Y una niña, que se supone que era amiga mía, me contestó, a mocos verdes de Isabel. Y me quedé como diciendo, pero... Y de hecho es una cosa que pensaba que la había olvidado y que no, que en todo este proceso que estoy pasando últimamente pues están volviendo muchas de esas cosas con las que yo me he torturado durante muchos años, durante mucho tiempo. Y vuelven, y esa es una de las cosas que vuelve, ¿no? Porque es como la primera vez que recuerdo el haber tenido esa sensación de ser el objetivo fácil y de haber recibido un insulto, o es que no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Vamos todos a reírnos de ti por el morro, ¿no? Sin haber hecho nada y sin... O sea, la pura crueldad de esa niña que quería que yo fuese el objeto de mofa en el patio del colegio. Es la primera vez que recuerdo eso y el haber sentido que no encajaba, ¿no? Que tenía que cambiar cosas para encajar, que ni siquiera sé por qué me dijo aquello, estaría yo resfriada o algo. Eso me hizo como ser muy consciente de cómo actuaba, de qué pasaba conmigo, de si quizá obsesionarme con la forma en la que hablaba o en la que... no lo sé, porque es que fue tan gratuito, fue un ataque tan gratuito que no lo entendí y a veces me costaba mucho entender si se estaban riendo de mí o conmigo. Eso creo que me sigue pasando, de hecho. Fue muy dañino. Éramos un grupo de 4 amigas y esta era la cuarta y empezó con esos ataques que nunca entendía que venían. Nunca entendía que vinieron, obviamente yo le dejé de hablar y las otras 2 amigas... No sé muy bien por qué se pusieron de mi lado, porque bueno, siempre he sentido que tengo las de perder, ¿no? En ese tipo de situaciones y que al final la gente no se queda de mi lado, sino que se va del lado de la otra persona. Pero bueno, en ese caso no fue así. Las 3 recibimos bronca por parte de nuestra tutora por haber dejado de lado a la otra niña, cuando en realidad
es que la otra niña era una tortura, sinceramente. Y al final pues no hubo forma de arreglar aquello y cada uno por su lado y punto. Aquella vez fue como, soy el blanco fácil, gracias. Pero me pasó más veces, por lo que os digo, ¿no? Que muchas veces no era capaz de distinguir cuando la gente se reía conmigo o de mí. Y recuerdo también, si yo me pongo a pensar en mi colegio, no sitúo el espacio, no soy capaz de imaginar pues las aulas o los pasillos, a excepción de cuando pienso en una escena muy concreta. Cuando pienso en una escena muy concreta, ahí sí me viene el pasillo, me viene el aula, me viene la forma del aula, dónde estaban las cosas, cómo eran las ventanas, cómo eran las estanterías. Y es una vez que no soy capaz de identificar el curso, pero supongo que sería sexto o así. Tampoco soy capaz de identificar la época. Pudo ser en cualquier momento entre Fallas, o sea, marzo, y el verano. Yo supongo que fue después de Fallas. Por lo que estábamos haciendo, podía haber sido Fallas, pero es que iba en manga corta. Entonces debió ser ya cerca del verano. Estábamos haciendo, después de las clases, nos habíamos quedado un taller porque estábamos haciendo globos de papel maché con esa cola que tú haces con polvos y agua, que es una cola transparente, que no sé cómo se llama. Entonces, pues estaba yo y había 4 niñas más o 5 niñas más y teníamos unos barreños enormes de color azul donde se estaba haciendo esa cola. Y yo no sé qué hice, creo que se me cayó, le estábamos pegando periódicos con el papel ese, o a globos o a pelotas o algo así. Total, que se me cayó el globo al barreño y me saltó y me llené de cola. Tampoco me llené mucho, pero me llené de cola. Y entonces todo el mundo, ja. Vale, ¿qué pasó por mi cabeza entonces? Pasó que les había hecho gracia, no pasó que se estaban riendo de mí, sino que estábamos todas incluidas en el mismo grupo de ¡ay, qué divertido ha sido esto! Y entonces, ¿qué hice? Pues cogí y tiré otra vez el globo dentro del cubo. Y entonces nos saltó a todas, no me saltó solo a mí. Y cuando nos saltaba a todas, pues ya no era tan gracioso como cuando me había saltado solo a mí. ¿Qué hicieron estas niñas? Cogieron uno de los cubos y me lo tiraron por la cabeza. Pues ahí es cuando recuerdo perfectamente mi camino hacia el baño de los chicos, además porque era el que estaba más cerca. Nosotras estábamos en el aula 26, que era nuestra aula. Nuestra aula tenía las mesas en forma de U, era la única, estábamos en la mesa más cerca de la puerta y entonces el baño de chicos estaba justo al lado, no estaba aula 26, es la aula 25 y el baño de los chicos. El otro baño estaba en la otra punta del pasillo y además para ir al otro baño yo tenía que pasar por delante de la puerta de la profesora que estaba cuidando pues el momento extraescolar, ¿no? Y yo no quería pasar por delante de la puerta llena de cola. Entonces me fui al baño de los chicos, que tenía, nada más entrar, tenía una pila, luego había una puerta y luego ya pasabas a los baños. Y estaba allí en el agua, me estaba quitando la cola de la cabeza, me estaba quitando la cola bueno, que tampoco, a ver, es una cola que se va fácil, no es cola de verdad, es esa cosa. Y mientras estaba allí, pues las crías volvieron y les pareció muy gracioso coger y meterme dentro del agua y ponerme de agua hasta arriba, por si no había sido bastante el haber estado llena de cola hasta arriba. Total, que ahí ya colapsé y me fui a la maestra, que encima era una maestra que no me caía bien, o que yo pensaba que no le caía bien a ella, y que no me apetecía nada pues ir a contarle nada, ni a decirle nada, pero es que colapsé, o sea, me fui llorando. Yo no soy de llorar en público, ni en privado casi tampoco, pero en público menos, pero es que o sea, no era capaz de... era como estarlo viendo todo desde fuera. La pobre mujer no sabía lo que había pasado, me tuvo que buscar ropa y me mandó a casa. Y me dijo, esta tarde no vienes. Esa tarde no fui, a las niñas las castigaron. ¿Y por qué las castigaron? Porque yo era una chivata. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que la gente dejó de hablarme. Y no sé exactamente cuánto duró, pero porque lo único que recuerdo desde aquel momento en el que me mandaron a mi casa y el fin de curso era la completa y absoluta soledad y aislamiento. O sea, me alegro mucho de no haber vivido mi infancia con redes sociales, mucho, porque no quiero pensar en qué se hubiera podido convertir aquello de haber tenido redes sociales, porque yo a fin de cuentas me iba a mi casa y podía desconectar, pero aquel momento fue muy difícil. Y encima me convencí
de que era culpa mía, de que era porque algo estaba mal conmigo. Es que no me hablaba nadie. Era como la pestada y me pasaba los recreos sentada en un banco. Llegó el verano, todo el verano me lo pasé amargada porque tenía que volver a colegio, porque tenía que volver a enfrentarme con aquello, porque no sabía si iba a volver a estar sola durante todo el curso y bueno, fue difícil. Y cuando volvimos del verano, abrieron el colegio unos días antes, podíamos ir allí a hacer deporte y no sé qué, no sé cuántos. Llamé a mi amiga, porque tampoco me hablaba, y me habló. ¿No? Se ve que ya se le había olvidado, no sé si a ella la castigaron o no, la verdad. Pero lo mismo, ¿no? El no querer mojarse porque yo era el objeto de burla fácil. Y esa fue la vez que no se quiso mojar. Luego ya sí que lo hizo, pero esa vez no, porque esa vez eran muchas contra las dos. Y entonces, bueno, la llamé y recuerdo exactamente cómo iba vestida el día que fui, porque yo me convencí de que no me aceptaban por mi forma de vestir y que tenía que vestirme más pija. Y entonces me puse una camiseta de polo de color verde con unas bermudas de florecitas así muy de tela y no me sentía yo, me sentía totalmente disfrazada, pero era lo que pensaba que tenía que hacer, el disfrazarme a mí misma para volver a tener aceptación. Y bueno, entonces a partir de ahí pues sí, nos reconciliamos, yo seguí siendo el bicho raro de la clase durante el resto de la vida escolar, pero bueno, sí que aprendí que no tenía que pensar que cuando se reían de mí, o sea, que no tenía que pensar que cuando se reían era conmigo, que probablemente era de mí. Y en el paso del curso del instituto al colegio, pues también hubo como una cosa similar. Era el verano, antes de empezar el instituto, y una niña nueva se había unido al grupo. Y entonces era esa niña y algunos niños, y estábamos ya, pues teníamos 14 años, entonces el instituto se empezaba con 14 años, y era como, pues eso, ¿no? La típica edad de que pavos somos todos, pero esta niña especialmente. Yo entonces, pues pesaba 50 y algo, 60, no lo sé. No estaba gorda, ahora veo fotos y digo, pero si no estaba gorda, aunque yo estaba convencida de que lo estaba. Y esta niña, pues cada vez que me veía aparecer, empezaba a hacer ruidos de elefante y empezaba a decir que temblaba el suelo. ¿Por qué lo hacía? No lo sé. O sea, yo tengo que admitir que esa niña nunca me cayó bien. No sé si no me caía bien por lo que hacía o si no me caía bien ya de entrada, pero aunque no me cayera bien es que tampoco le decía me caes fatal ni intentaba comerle la cabeza a la gente contra ella. Simplemente me era indiferente hasta que empezaron los ataques. Cuando empezaron los ataques ya la cosa cambió. O sea, yo no tengo por qué aceptar que alguien haga eso, ¿no? Y siempre era contra mí y siempre metía a los chiquillos de por medio, no sé, o sea, había un niño con el que yo me llevaba fatal, había una guerra abierta entre ambos y yo no sé si es que a esta niña le gustaba ese crío o qué, pero bueno, él me insultaba, yo le insultaba, ya está, era lo normal. Ya lo de esta niña no... Porque yo con la niña no me podía defender, porque yo no sentía que hubiera guerra abierta con la niña, con el niño sí, el niño estaba claro y reconocido que los dos nos llevábamos mal y que no nos íbamos a entender y punto. Pero ella, no sé, gorda para acá, gorda para allá, gorda para el otro lado y constantemente estaba con el tema de gorda. Y yo creo que por eso me llegué a convencer de que estaba gorda y de que era... pues un ser despreciable que no merecía estar en este mundo. Y lo mismo, ¿no? El sentir que eres el objetivo fácil, porque esta cría no se metía con nadie más. Y no es que se metiera conmigo, porque el otro niño y yo pues nos insultábamos y punto. Ni él intentaba poner al resto de niños en mi contra, ni yo tampoco. Todo el mundo sabía que me caía mal, todo el mundo sabía que yo le caía mal y ya está. Pero lo de esta niña era diferente, ¿no? Porque era como intentar llevarse a la gente a su terreno y intentar que la gente se sumara a sus burlas. Y eso me daba mucha rabia porque no me podía defender. Y al final, no sé por qué la relación con esta cría se rompió. No sé si porque ella no llegó a ir al instituto y se fue al DFP, supongo que fue por eso, no recuerdo verla en el instituto, o a lo mejor directamente la he borrado de mi memoria, no lo sé. Creo que no, creo que ella no llegó a apuntarse al instituto, creo que se fue al DFP. Y en el instituto pues otra vez vuelta a empezar, ¿no? En el instituto de nuevo, otra vez, a pesar de que yo no tenía relación con mucha gente, porque nunca he sido una persona muy sociable
me he abierto a toda la clase, ni he sido la popular de la clase, ni he decidido abanderarme de nada. Y otra vez, ¿no? Dices, vamos a ver si estoy aquí sola en mi pupitre, que no quiero llamar la atención. ¿Por qué tenéis que arremeter contra mí? Es que algo hay, que no lo sé. Un profesor, que eso ya tiene delito, ¿no? El profesor tenía una enfermedad y entonces no sé si es que había tenido polio, no sé lo que había tenido, ni me importa. Y toda la clase se reía de él, toda la clase. De hecho, yo era una de las pocas personas que no le llamaba por su mote. Hasta que empecé a llamarle por su mote. ¿Por qué? Porque él, en lugar de arremeter contra los que estaban siempre llamándole de todo, le dio por arremeter contra mí. Cosa que no entendí. Fue bastante duro porque encima era el tutor. A mí no me dejaba explicarme, a mí me llegaba a mandar a dormir y al final pues dije, pues muy bien, pues te voy a hacer caso. Me voy a dormir y punto. O sea, el profesor de valenciano era. Y nada, yo llegaba a clase y tú a dormir, que es el que fas bé. Yo, pero como que tú a dormir, que es el que fas bé. O sea, tú a dormir, que es lo que haces bien, o que es lo único que sabes hacer. Y cosas así, ¿no? Me decía siempre. Y al final pues decía, pues muy bien, pues te voy a hacer caso. ¿Me mandas a dormir? Tenemos la clase a las 8 de la mañana, no me apetece nada verte la cara. Pues a dormir. Y es que era un tío que decías, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes estar yendo de que eres víctima del acoso de los niños cuando tú estás acosando a la única persona que no se ha metido a llamarte como te llama todo el mundo? Obviamente después sí, le llamaba como le llamaba todo el mundo. Y es que a mí no me gusta llamar a la gente por motes, no me gusta a nadie. Es como la gente tiene nombre y ya está, ¿no? Y yo no tengo por qué llamarlos de la forma en la que decide llamarlos el resto de la humanidad. Entonces eso nunca me ha gustado, ni con profesores ni con nada, ¿no? Había un profesor al que le llamaban el atún, no sé muy bien por qué. Había otro profesor al que le llamaban el maceto y luego estaba este señor, que no os voy a decir cómo le llamaban, pero con él sí que me terminé sumando a llamarle así, porque me parecía una falta de respeto continua lo suyo. O sea, porque tú no te atrevas a encararte con los que realmente te están llamando así, te tienes que encarar conmigo que no he hecho nada. Es que incluso yo a veces llegué incluso a sacar la cara por él y a encararme con compañeros por estar poniéndolo verde, porque no lo entendía. Que él la tomara conmigo es que me pareció surrealista. Entonces pues ya decidí que era mala persona y punto. Que no es que la gente se metiera con él por estar como estaba, sino porque era muy mala persona, ¿Se había convertido en mala persona por estar así? Pues no lo sé, ni me importa realmente. O sea, creo que al final eres responsable de tus actos independientemente de tus circunstancias. Y si vas a tomar como excusa que has tenido esa enfermedad de pequeño y te has quedado así para arremeter contra el mundo porque te da la gana, pues es que eres mala persona, punto. No son tus circunstancias personales, eres tú. Y lo de aquel profesor es que fue, o sea, era un ataque detrás de otro. Y otro, y pues al final pues a dormir, por lo menos mientras estaba durmiendo en su clase, pues no me estaba dando por saco. Y luego obviamente no me podía suspender los exámenes porque no tenía motivos objetivos para hacerlo. Si me suspendía ese examen y yo me quejaba a la dirección me volvía a mirar el examen y la bronca se la llevaba él. Entonces pues tenía poco que hacer y lo único que queríamos era librarnos el uno del otro. Y en el instituto sí que hubo una cosa que me molestó mucho, que guardé durante años, que guardé físicamente porque pude hacerlo y que no sé por qué lo guardé, porque lo utilizaba para torturarme. Y es que el 14 de febrero ponían un buzón y entonces ahí había cartas, ¿no? Ahí la gente ponía cartas y decía una carta para no sé quién de no sé qué clase. Obviamente pues nunca me llegaban cartas, hasta que un año me llegó una carta. Y esa carta fue dura, porque tú podías mandar cartas de broma, de no lo sé, pero no era la crueldad que había en la carta que yo recibí. La carta estaba escrita con letra de chica, porque era una letra muy redondita, muy bonita y muy perfectita, y que si yo hubiera querido pues probablemente se hubiera podido averiguar quién había escrito esa carta. Nunca supe quién había escrito esa carta, tuve mis sospechas pero no las pude confirmar y no entendí a qué vino esa carta. Estoy segura de que fue alguien de mi clase, porque tú no escribes una carta así si no quieres ver la reacción de la gente
que la recibe, pero no sé quién de mi clase fue. Y tampoco sé por qué lo hizo. O sea, era una crueldad detrás de otra, un insulto detrás de otro. Era una carta que empezaba como haciéndose pasar por alguien a quien yo le gustaba, pero a los 2 renglones empezaba a decir, no sé, no la recuerdo, mira que la memoricé en su día, pero ahora ya no la recuerdo, pero sí recuerdo que decía, empezaba, no sé qué, tenía muchas ganas de contarte esto. Cuando te veo por el pasillo, no puedo evitar fijarme en cómo tu culo de ballena va de un lado a otro. Y así, una detrás de otra, y una detrás de otra, y que si eres un elefante, y que si las cejas de no sé qué, y que si el pelo lo tienes no sé cómo, una detrás de otra. Era 2 páginas. O sea, una página por delante y por detrás. Y cuando una profesora me preguntó qué me pasaba, yo le dije que nada. No delaté a nadie. Y lo podía haber hecho. Y de hecho es que creo que lo tenía que haber hecho. Creo que tenía que haber entregado aquella carta. Creo que tenían que haber visto qué habían hecho con aquella carta. Quién había escrito aquella carta y qué habían escrito en aquella carta. Por eso digo que me alegro mucho de no haber tenido redes sociales, porque no sé si hubiera podido ser capaz de resistir aquello, ¿no? Aquella carta me persiguió durante el resto del instituto que me quedaba, que eran 2 años. No sabía quién había escrito aquello, no sabía por qué, no sabía por qué yo merecía aquel ataque gratuito. O sea, era un poco como los mocos verdes de Isabel, era un poco aquello. Y no entendía por qué, no lo entendía. Y de hecho a día de hoy sigo sin entenderlo, sigo sin entender por qué. Porque yo no era una persona popular, yo no era una persona... Claro, creo que es al contrario, ¿no? Creo que no es el que recibe los ataques, no es el popular de la clase, es el blanco fácil, el que recibe los ataques, y lo vemos en las películas, ¿no? Ahora ya no sé si hacen ese tipo de películas, pero antes sí, antes siempre hacían esa película, la típica friki que iba vestida rara, que todo el mundo la miraba mal y que de pronto se convertía en la novia del más popular del instituto por una apuesta. Pues si alguien le hubiera dado por hacer alguna apuesta, creo que yo hubiera sido la víctima, creo que sí, pero no, ellos preferían más mandarme cartas para humillar. Es que no sé por qué hicieron eso, no lo entiendo. Llegó un momento que yo me subí al barco de, bueno, si pensáis que soy una persona ridícula y que solo sirvo para ser el bufón, pues me voy a poner en ridículo yo sola. Tampoco sé por qué hice eso. Cuando descubrieron que me gustaba un chico, pues era todo ridiculizar y dije, bueno, pues me voy a poner en ridículo yo sola porque total, ¿qué más da? Así que pues ya no disimulaba que me gustaba el chico. Era como, tú no tienes derecho a que te guste ese chico porque ese chico es el más guapo del instituto y cómo se va a fijar en ti. Y eso, ¿no? Y ya, pues ya no me importaba ponerme en ridículo porque total... si ya me ponía en ridículo el resto de gente, pues qué más daba ya que lo hiciera yo por mí misma. Incluso él se llegó a enterar y supongo que se debió incomodar, ¿no? Sobre todo también porque yo era el objeto de burla, que a lo mejor si yo no hubiera sido el objeto de burla, pues quién sabe, pero como yo era el payaso oficial y nunca llegué a entenderlo, nunca llegué a entender por qué, porque era el blanco fácil, porque ya os digo, no había nada que me hiciera destacar por encima de como para que quisieran acabar conmigo de esa manera, ¿no? Que tampoco se justifica, ¿no? El tener algo que te haga destacar como para que alguien vaya por ti, pero que cuando encima nada de nada, no sé, no lo entendía. Y la cosa siguió así, tanto en la universidad, ya os conté lo de, ay, pues eres maja, ay, pues vete a la mierda, de que me dijo aquella chica, o el novio de una amiga que era imbécil. El novio, no mi amiga, era muy imbécil y una noche que salimos todos juntos, que a mí no me gustaba mucho salir, pero bueno, pues alguna vez sí que salía y se pasó todo el rato haciéndome burla. Es que a ver si ligas hoy, o sea, el tío tenía como obsesión con que yo tuviera novio. No sé por qué. No me hace falta tener novio y menos si fuera un novio como tú, que eres imbécil. Pues todo el rato así, ¿no? Todo el rato así. Me tocó mucho las narices aquella noche y era una noche de esas que te pegaban un numerito y entonces tú mandabas mensajes a la gente con el numerito. Y ay, a ver si te atreves a no sé qué. Y dije, sí, pues ya verás. Y había un chico que era muy guapo. Y entonces cogí y dije, pues vale, pues venga, acepto la apuesta, ¿no? El ponerme en ridículo. Total, que le mandé un mensaje al chico
por megafonía. El chico no sé cuántos tiene aquí un mensaje y no me acuerdo cómo era el tema, creo que eran como cartas, y entonces cosas de la vida me llaman a mí por megafonía y era el chico del numerito. Y entonces claro, pues ya los del imbécil este, que era el novio de mi amiga, ya no lo es. Pues ya empezó el cachondeo. ¿Qué has ligado? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Toda la noche el cachondeo. El chico me dio su teléfono y todo, pero yo acabé tan hasta los narices porque entonces creo que no teníamos móviles, o sí, ya no lo sé, pero acabé tan hasta las narices de las bromitas del novio de mi amiga, de en plan de ay, por fin hemos conseguido hacerte una mujer de provecho, ay, no sé qué, ay, fíjate que cogí y tiré el teléfono a ese pobre chico porque no quería saber ya nada de nadie, ¿no? En el momento ya que nos separamos de la noche y el otro siguió y siguió y siguió y es que me decía yo, pero eres gilipollas. O sea, entonces me enfadé y lo pagué con el pobre chico que no tenía la culpa de nada, ¿no? Que a lo mejor ahora resulta que es millonario, tiene un yate y mira lo que me he perdido. Pero sí, lo hice porque es que me cabreé mucho y además no es que me cabreara, es que encima pensé que no, como que asimilé que ese chaval al que no conocía de nada también estaba metido en el ajo de que yo era el blanco fácil, de que yo era la burla fácil y de que estaba ahí para reírse de mí. Y así continuamente, ¿no? Y con el grupito este con el que he convivido últimamente, que es con el grupo horrible del que formaba parte esta persona horrible, pues también me he sentido muchas veces ese blanco fácil, muchas veces como es que no sé explicarlo, o sea, como si fuese el proyecto personal de alguien porque me tienen que educar, porque me tienen que enseñar lo que es la vida y cómo se vive verdaderamente y me tienen que enseñar lo que es el pasarlo bien, porque yo no sé hacerlo, ¿no? Entonces a veces el pasarlo bien está pues beber vino y como si me tuvieran a mí que culturizar en algo y no lo entiendo. Y por ahí van un poquito los tiros de eso de cuando no bebes, ¿no? Pues un poco como lo del novio gilipollas este de mi amiga, que quería descubrirme lo que era la vida y me tenía que educar y yo tenía que hacer y seguir el plan de vida que él había pensado, pues lo mismo, ¿no? Recuerdo que me invitaron a una reunión en la que yo no sé qué coño pintaba. Era... O sea, es que no sé lo que pintaba porque yo no tenía nada que aportar allí. No tenía nada que aportar porque además era para una cosa en la que yo no creía, que me parecía que se estaba haciendo con demasiados aires de grandeza cuando era una cosa que se tenía que haber hecho desde la humildad. Y me invitaron a esa reunión, estuve todo el rato callada, allí no hacían más que beber vino y es que no tenía nada que aportar. Entonces no sabía si me habían invitado para hacerme sentir tonta o qué, ¿no? Cuando al final me he dado cuenta de que los que no tienen nada que aportar son estas personas. Entonces yo no soy el proyecto personal de nadie. Yo tengo mi propia personalidad y a mí me gusta como soy. Entonces no necesito que nadie me eduque en nada ni me culturice en ningún tipo de no sé qué porque no me hace falta. Y con esto no quiero decir que sea mejor que nadie, porque es que me cuesta mucho definir lo del proyecto personal, ¿no? Es como esas películas que os decía, que cogen al patito feo y lo quieren transformar en otra cosa, pero en el fondo el patito feo siempre sigue siendo la misma persona, por mucho que le hayan cambiado el exterior. Sigue siendo la misma persona y sigue teniendo los mismos valores y no se va a convertir en nada más porque le hayan cambiado ese exterior. Y esa es la sensación que yo muchas veces he tenido con la gente y concretamente con ese grupo de gente o con el novio gilipollas de mi amiga. El que me toman como el proyecto personal al que hay que reeducar y al que hay que inculcar cosas con las que yo no comulgo, porque lo que yo hago no está bien y no es lo correcto. Por ejemplo, lo de beber cuando sales. Si yo no necesito beber cuando salgo, ¿por qué me estás intentando hacer creer que eso es algo malo? Y claro, y a veces pues también ese tipo de cosas te hacen autocensurarte y te hacen no mostrar tu verdadera personalidad porque te intentan convencer de que tu verdadera personalidad no está bien. Y no lo entiendo. Yo soy bastante tolerante y bastante respetuosa con cómo es el resto de la gente. Si alguien no me gusta, me alejo, no lo intento cambiar. No lo convierto en mi proyecto personal y no le intento hacer ver que la forma en la que yo tengo de ver la vida es la correcta.
y que por eso pues tiene que cambiar y tiene que adaptarse a cómo yo quiero que sea. No, si tenemos personalidades que son completamente incompatibles, no tengo que esforzarme en que nada, no tengo que hacerlo. Entonces, eso es lo que parece que le cuesta mucho entender al mundo y que siempre necesita tener ese blanco fácil en el que volcar, no sé qué vuelcan sus frustraciones, no lo sé, no lo tengo muy claro. Entonces siempre me he sentido ese blanco fácil. Ese tema de Threads sobre me convertí en la burla de los que no me veían, pues me hizo recordar todo eso y os quería hablar de todo eso. Creo que es algo que le pasa a más gente y lo que sí que me sorprendería es que hubiera gente a la que no le pasara, pero bueno, estoy casi convencida de que a ese cabrón no le pasa porque él cree que es el centro del universo. Estoy convencida, pero bueno, no voy a hablar de ese cabrón porque no se lo merece. En fin, pues nada, que de eso os quería hablar hoy, que se me está haciendo ya la hora de comer y me tengo que ir, así que lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Decidme abajo qué pensáis, decidme abajo si en algún momento os habéis sentido ese blanco fácil y esa persona sobre la que volcar toda la mierda que otras personas tienen en su cabeza y no sé cómo habéis lidiado con eso. Espero que os haya gustado. Os dejo abajo redes sociales, os dejo Threads, mi fuente de inspiración. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego.